Saludos, bienvenidos todos y bienvenidas al podcast educativo Tecnoletras de la Institución Técnico Superior Industrial. Hoy es un día muy especial porque en el marco del evento del plan lector de nuestra institución realizamos un conversatorio con el escritor y en esta oportunidad tuvimos la grata presencia de Cristian Valencia, el escritor que estamos leyendo con los grados octavos en este segundo semestre. Cristian Valencia es un destacado periodista, cronista, columnista y la obra que estamos leyendo de Cristian, Gaitán vive bajo los puentes. Hoy estuvo interesante el conversatorio con los estudiantes y ahora lo vamos a tener aquí en este podcast para interactuar un poco más con el personaje, con el escritor y conocer muchas cosas interesantes que nos puede plantear. Bienvenido, Cristian, a Barranca Bermeja y al Técnico Superior Industrial. Muchas gracias, Freddy, y muchas saludos allá a toda la audiencia del Instituto Técnico Superior Industrial y a todo el pueblo, que hay como 400 personas aquí detrás de cámara. Hola, hola a todos. No guarden los aplausos, por favor. Estoy muy contento de estar acá en Barranca y contento de estar acá en el Instituto Técnico Superior Industrial y gracias por esa invitación. Cristian, la obra Gaitán vive bajo los puentes es una crónica muy interesante. Voy a plantearte, a iniciar algunas inquietudes que los muchachos en las clases les nacían. Para empezar, el título, Cristian, Gaitán vive bajo los puentes. Gaitán vive bajo los puentes. ¿Por qué el título? Freddy, mira que cuando me cargan esa crónica, eso era como la época del estallido social. Y yo salí en un carro a recorrer la ciudad, y la ciudad estaba levantada, todos sabemos, Bogotá, pues muchas ciudades están levantadas. Y primero empecé a ver estatuas de Gaitán, estatuas que no conocía, y después cuando pasaba por debajo de los puentes empecé a ver muchos Gaitanes, el stencil de Gaitán diciendo a la carga, empezaron a nacer Gaitanes debajo de los puentes, y yo decía, eso después de muchos puentes me di cuenta, uy, son muchos. O sea, es como si hubiera renacido Gaitán y su lucha social, y me di cuenta que el Gaitán siempre está ahí a la mano del día de todas las luchas sociales que tengamos, porque aquí siempre hay que tener como la mano levantada porque realmente no la tienen montada. Sí. Eso es cierto. Pero estamos hablando de un personaje que físicamente no está hace más de 40 años. ¿Por qué seguimos hablando de Gaitán, Cristian? Porque eso nunca quedó solucionado. Digamos, como Gaitán era el líder de una clase popular y era el líder, indiscutiblemente iba a ser el presidente en esas elecciones. Y cuando lo matan, pues matan todo el clamor popular. Eso fue lo que pasó. Y además, con esa muerte comienza la famosa época de la violencia en Colombia. Y ahí después eso da como producto la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Y eso da como producto el famoso Frente Nacional, que era ahora tú cuatro, ahora yo cuatro, ahora tú cuatro y ahora yo cuatro, los liberales y conservadores. Y eso da como producto además el nacimiento de las guerrillas en Colombia. Aquí cerca, en San Vicente de Chucurí, nació el ELN y después nacieron las FARC en Marquetalia. Y eso da como consecuencia, o sea, la muerte de Gaitán realmente rompe por completo la historia de Colombia en dos y es la que produce haber matado a ese caudillo nos tiene en este momento en la situación social, en la crisis que tenemos. Es un trabajo muy interesante que se ve en esta obra, Gaitán vive bajo los puentes, es una crónica. Escribir una crónica, Cristian, para los muchachos que nos ven, escribir una crónica es difícil, es fácil. ¿Qué hay que hacer para escribir una crónica? Pues primero tener muy claro de qué quieres escribir, digamos, pues que no hagas a escribir sobre... No, uno puede escribir realmente sobre lo que quiera y empezar a hacer una investigación muy fuerte, digamos, a leer y a investigar en páginas de internet, con la inteligencia artificial si quieres, empezar a investigar, por ejemplo, algo sobre la soledad. No, la soledad de los seres humanos en el siglo XXI o la soledad de los adolescentes en el siglo XXI.
Entonces uno empieza a investigar, empieza a consultar opiniones de psicólogos, empieza a hacer entrevistas con pelados que se sienten solos y cuál sería la diferencia entre un pelado de Barranca, un pelado de Cartagena, un pelado de Bogotá, un pelado de Manizales, y empiezan a construir eso, y en la medida que avanzas en ese trabajo ya tienes demasiado, y ahí te sientas con todo ese material como a mirarlo a ver qué vas a hacer y por dónde vas a comenzar. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Mierda, yo ahora con todo esto, ¿qué voy a hacer? Y en un momento dado uno de tanta información que tiene, ¡pap!, aparece como, uy, claro, lo va a coger por acá, y cuando tú decides por dónde lo agarras, lo demás empieza como por una consecuencia orgánica, se va organizando. O sea, tienes que hacer una inmersión Sí, para... sin duda. Entonces, cuando haces ese trabajo y te encuentras con una gran cantidad de cosas, ¿en dónde separar al personaje del mito? Al Gaitán, como dices tú, al Gaitán nuestro, el real, de la leyenda, del mito de la leyenda. Es que la leyenda es lo que ha construido, el que ha mantenido la memoria viva. Entonces, realmente, la leyenda y el mito es como lo más importante. Gaitán se ha mantenido vivo porque la gente no lo ha olvidado. Y la gente lo ha mitificado y lo ha engrandecido con... Muchas de las personas que yo entrevisté, a pesar de que no les cuadraba la edad, decían que eran amigos íntimos de Gaitán. Yo lo miraba y decía, pero esto no cuadra por ningún lado. Pero bueno, él quiere ser amigo íntimo de Gaitán. Y las mujeres que entrevisté en los lavaderos comunales del barrio La Fábrica Nacional de Loza decían que todas habían sido amantes de Gaitán. Eso ya es incomprobable porque ya seguramente ya están muertas, pero todas supuestamente habían sido amantes de Gaitán. Entonces, el mito, todo el mundo, había un señor que había ido a cine con él, había otro que era el que supuestamente leía con los espejos, leía en la parte de atrás del Teatro Olimpia, le leía porque a Gaitán le fascinaba el cine, había otro que era el que le conseguía los libros de segunda en las casas de los ricos a la librería del papá, que era una librería de viejo. Bueno, o sea, seguramente todo eso era mentira, pero también todo eso era verdad. Entonces, Cristian, tú que en tu trabajo percibías que la gente lo hacía con la intención de exagerar, o realmente estaban convencidos de eso. Están convencidos de eso y de pertenecer a esa parte popular de la historia de Colombia. Hay mucha gente que quiere meterse en el relato de la historia popular, la que mataron en el 48. Ajá. Aquí lo muestras tú en un pasaje donde hablas de la fábrica de loza. Sí. Y ellos hablan de esa fábrica de loza y resulta que fue construida posterior. Después, es que la fábrica de loza, ellos están convencidos que ya se construyó el jarrón de Llorente, que fue el que armó la trifulca acá de la Revolución Comunera. Pero después investigando resulta que allá no, o sea, ellos lo construyeron después. Pero ellos están convencidos y no hay quien les quite la cabeza de eso, por más de que uno les muestre la evidencia. O sea que las ancianas posiblemente estuvieron enamoradas de Gaitán y al final se convirtieron en amantes. En amantes de él y a lo mejor hasta tenían secretos de alcoba de Gaitán, seguramente las tendrían y es irreal, ¿no? Y todo es así, claro. Y en todas las ciudades en donde presentamos el libro, en Cali, por ejemplo, era muy bonito porque ese libro vale nada. Entonces se vendía a 3.000 pesos y entonces hay una fila grandísima para comprar el libro y un señor viejo, me faltan 200 pesos, y todo el mundo 200 pesos, quien tome los 200 pesos para que compre Gaitán. El tipo dijo, y aprovecho la oportunidad para decir que yo fui amigo de Gaitán cuando pasó por aquí por Cali y que el tipo bailaba salsa como los dioses. Gaitán era un man bailador de porro, bailaba porro y él se hacía unas grandes rumbas en su casa donde invitaba a la realeza colombiana. Allá a la casa de Gaitán eran famosas las rumbas donde iban los Turbayes y los Lópezes y toda esa gente. Él vivía en la primera urbanización que hubo en Bogotá, se llamó el barrio Santa Teresita, eso queda en la calle 42 con carrera 17, ahí está la casa donde vivió Gaitán. Si uno voltea a mirar, las casas vecinas son más o menos igual, eran urbanizaciones de casas únicas, alrededor era como jardín y ahí estaba, eran muy agringadas, podían cuadrar el carro como por detrás. Y todas las casas son parecidas y pues todo el mundo parece tener una relación directa con Gaitán, ¿no? Y sí, es increíble. Interesante lo que podemos encontrar en esta obra de Cristian. Hay algo que nos llamó la atención en las aulas cuando leíamos el libro, y es, tú haces una comparación. Hay dos eventos muy importantes. El grito de independencia el 20 de julio, lo plasmas ahí y lo comparas
con ese grito de rebeldía, de indignación con la muerte de Gaitán. Pero dices, se tomaron caminos diferentes. Claro, uno nos liberó y el otro nos encadenó. Nos encadenó. ¿Por qué esas dos reacciones de un mismo pueblo? Nos preguntábamos. Pues porque el grito de independencia definitivamente sacó a los españoles corriendo y de alguna manera nosotros tomamos control de la República, así sea una falacia, digamos, porque no fue el pueblo el que tomó control de la República, fue los criollos más ricos que había, entre esas Bolívar, que también era ricacho, pues Bolívar era un ricachón de Caracas, ¿no? Pero de todas maneras sacamos a la corona española, se sacó corriendo de acá con esos gritos de independencia y se fueron y quedamos bajo el control del territorio, quedó en manos de los criollos. En esta ocasión lo que pasó fue lo contrario, que matan a Gaitán, que era, digamos, la promesa popular del gobierno popular para la gente que menos favorecida, para la gente que no se le había dado nada, y lo matan. Entonces, una vez más, digamos, otra vez mataron a una persona que podría haber sido como la salvación y la enderezada de un camino de una república que es muy sangrienta. Nosotros tenemos una historia muy sangrienta desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, en esta obra pues confirmamos lo extendido que está en toda Colombia la imagen de Gaitán actual. Cristian, hay en Barranca Bermeja estamos muy ligados a ese evento, en Barranca Bermeja particularmente, y lo queremos decir a los estudiantes. Es decir, ese evento obviamente repercutió en toda la nación, pero en Barranca Bermeja tenemos un capítulo muy especial con la comuna de Barranca. Uh-huh. Eso generó aquí una situación muy particular en Barranca Bermeja, pero me gustaría que fueras tú que se la contara a los muchachos. Pues yo no la tengo muy clara, lo de la comuna de Barranca, ¿no? A mí me parece como una cosa muy increíble para que tú me cuentes el mito de la comuna de Barranca, que es que a la 1:10 de la tarde que matan a Gaitán, no pasó un minuto cuando todos los pueblos de Colombia estaban levantados. Una cosa muy rara. Pues claro, la noticia se movió por radio, pero ¿por qué casi que Manizales a la 1:10 de la tarde estaba siendo devastada, a la misma hora que Bogotá estaba siendo devastada? El homicidio fue en Bogotá, digamos que la noticia por las rondas GER se demoró 30 segundos en llegar a Manizales, o un minuto o dos, y estaban destruyendo Manizales a la misma hora, una cosa rarísima, una cosa como que... Ahora cuéntanos lo de la comuna. Es que en Barranca Bermeja hay una rebelión contra el gobierno nacional, el gobierno de Mariano Ospina Pérez, conservador. Y se crea la Junta de Gobierno Popular, creo que y durante algunos días fue independiente, es decir, administrativamente fueron absolutamente independientes del gobierno central. Se independizaron, hubo la rebeldía, crearon la Junta de Gobierno y administrativamente Barranca fue un estado. Una isla. Una isla, fue un estado aparte. Eso no es extraño porque tenemos la tradición de rebeldía. En Barranca Bermeja tenemos Barranca muy parado toda la vida. De rebeldía. Y por algunos días fue una nación, un estado independiente. Pero fue por algunos días, porque nuevamente el ejército del estado, el gobierno, tomó el control por la vía militar y se disolvió esa junta de gobierno. Pero fue interesante que en la historia quedó marcado esa independencia, esa rebeldía de Barranca Bermeja, que sería interesante estudiar. Hay un libro que en donde se narra Sangre y Petróleo, se narran algunas cosas de esa situación. Cristian, y para meternos ya en el ámbito de los escritores, esta obra, ¿cómo puede influenciar a los muchachos o qué mensaje le puede dar a los muchachos para que en una situación de rebeldía se sepan encauzar ese sentimiento de rebeldía, ese sentimiento de indignación, que si tomamos el discurso de Gaitán en estos tiempos, sigue vigente, tú lo dices en el libro, sigue vigente el discurso de Gaitán. Entonces, cuando nos adentramos con los muchachos y empiezan a conocer a Gaitán a través de tu obra, a través de tu crónica, y esos muchachos son rebeldes, ¿cómo deben encauzar esa rebeldía si leemos tomando como ejemplo a Gaitán? Pues es una tristeza, no deberíamos tomar como ejemplo a Gaitán porque a Gaitán lo mataron. Entonces, o sea, deberíamos coger un ejemplo de algún caudillo que ha quedado vivo, pero parece que con nosotros estamos en Colombia. Estamos jodidos porque nos gusta la iconografía de lo muerto, ¿no? Eso es decir, por ejemplo, la Policarpa Salabarrieta,
el homenaje que hay en Bogotá, ahí en las aguas, es la Policarpa Salabarrieta ya amarrada, ¿no? Ya amarrada, y es el mensaje es claro, esa iconografía es, si tú te levantas contra el gobierno, esto es lo que te pasa, te matan, te fusilan, ¿no? Pero no la muestran, digamos, ¿no? Es un poco lo que pasa con la Iglesia Católica, que muestran a Jesús ya clavado en la cruz, pero no lo muestran, pues, en la iconografía no es como caminando por las aguas y haciendo prosperar las semillas y multiplicando los panes, que sería una bonitísima representación en los retablos de las iglesias, pero está ya clavado, pues, ya muerto. Es como que nos gusta ese martirologio a todos los colombianos, a todo el mundo católico. Entonces tenemos que empezar a emprender unos caminos diferentes, digamos, unos caminos. No sé cuál sería el camino. Realmente yo estoy harto de los políticos colombianos. Son una basura absolutamente todos, porque son los que han producido que Colombia esté en manos de la corrupción y no hemos podido hacer nada contra eso. Y nosotros, pues la gente del pueblo normal, la gente que labora y que hace su trabajo todos los días, no tenemos ninguna herramienta para contrarrestar esto. Son unos verdaderos desvergonzados que nos tienen jodidos. Yo no sé qué camino coger, digamos, porque no quiero cambiar de país ni me quiero ir de acá. Sí, tenemos que trabajar por el nuestro. Sí. Y realmente hay personajes que nos sirven de inspiración. Cristian es un excelente cronista y no solamente hemos leído en clase Gaitán vive bajo los puentes, también le hemos leído otras crónicas de este autor, de este escritor. Una muy interesante que impactó mucho a los estudiantes fue un panalivio para Maricielo. Y aquí, Cristian, te pregunto ¿cómo llegar al personaje? Es decir, ¿cómo descubrir al personaje de la noticia? El personaje en algún momento es una noticia, pero ¿cómo el cronista puede llegar a descubrir el personaje, lo humano que hay detrás de la noticia, para convertirlo en una crónica, en una narrativa? Freddy, a mí me encargaron de hacer una crónica sobre bibliotecas, sobre usuarios de bibliotecas públicas, porque Beatriz Elena Robledo, una escritora de Medellín, tenía a su cargo una revista que se iba a publicar ese mes y era la directora encargada por ese mes. Y esa revista ya le dio el tinte de vamos a dirigir que todo el mundo escribe de usuarios de bibliotecas. Entonces me dijo, ¿te le mides? Y le dije, yo me le mido, pero no tengo personaje todavía, voy a buscarlo. Y empecé a hablar con la gente que conocía las bibliotecas y en el Restrepo me dijeron que estaba Maricielo, que era una poeta trans y que, bueno, entonces yo me fui para allá y hablé. Primero, cuando ella estaba en Medellín, cuando yo llegué, ella no estaba allá, me tocó entrevistarla, tuvimos una entrevista por esas cámaras, ¿no? Por YouTube, no, ¿cómo se llama? Eso, WhatsApp y esas vainas. Estuvimos 2-3 horas hablando, pero largo, hablando con ella. Y después, cuando yo la conocí, ella me pasó unos poemas, me los mandó después. Yo leí todo eso y dije, wow, qué personaje tan grande, pues qué profundidad humana tan increíble. Después, cuando vino a Bogotá, yo la conocí directamente, estuve en la Biblioteca del Restrepo, la conocí. Y después ya como que le perdí el rastro, pero con eso, con los poemas y con las 3 horas que hablamos, que creo que fueron más por Zoom, yo logré, hicimos como un clic importante, nos entendimos y estaba con una amiga que sabe mucho de poesía peruana, entonces también una amiga le habló a Blanca Varela y empezaron a hablar de poesía y hablamos de César Vallejo y ella recitó Los Heraldos Negros, ¿no? Eso, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como de la ira de Dios, ¿no? Como son los heraldos negros que me hieren el alma. Es una cosa muy bella. Ella lo recitó con esa voz de tanguera vieja que tiene ella, tiene una voz pastosa, como si hubiera cantado tangos toda la vida en un mismo bar y fumara, ¿no? Y ella tiene una voz así, como la de Blanca Varela. ¿Han oído a Blanca Varela cantando tangos? Sí, claro. Eso, haz de cuenta, ella habla como Blanca Varela, pero tiene una potencia poética increíble, pues, porque es original. Blanca Varela no construye sus textos, ella los interpreta. Eso es interesante porque lo que acabamos de escuchar, porque Cristian nos acerca a esa parte humana del personaje que impacta, su historia, la historia de Maricielo impacta por sobre todo en estos tiempos donde
la tolerancia o la intolerancia por la diferencia a veces marca a muchas personas. Muchos estudiantes también viven esas situaciones. Entonces, es interesante que a través del escritor nos acerquemos a la parte humana del personaje. Cristian, ¿cómo recomendarle a un muchacho, a estos estudiantes que se atrevan a escribir lo que quieran escribir? Tú decías algo muy importante, escriban lo que se les dé la regalada gana. Y como les dé la gana. Es uno de los mejores consejos que he escuchado. Escriban lo que se les dé y como se les dé la gana. Lean también, ¿verdad? Yo también les digo, lean lo que quieran leer. Pero, ¿qué le decimos a estos jóvenes para hacerles entender que ellos también pueden hacerlo? Claro. Tú decías que has escrito nos decías que has escrito unas 200 crónicas. Por ahí. Y ellos se sorprendieron tanto. Pero no es imposible. No, que va a ser imposible, más que... Es que lo que yo digo, cuando yo empecé a escribir, yo pensaba, oye, pero ¿cuál es? Pues sin ánimo de ser pretencioso ni nada, pero yo decía, yo quiero llegar a ser del mismo tamaño que Hemingway o Faulkner o García Márquez. ¿Por qué no? ¿Me entendés? ¿Por qué no? Digamos, obvio, es una pretensión, bacano ponerla, porque ellos, ¿qué tienen? Lo mismo, ¿no? Tienen las 28 letras que tenemos nosotros en el alfabeto. No es que a ellos, porque son escritores, entonces ven y le vamos a tirar 3 letras más para que hagan mejores palabras. ¿Qué va? Son 28 letras. Y tienen también recuerdos, y tienen un acervo cultural, y tienen una versión del mundo, digamos. Se paran aquí, la miran de una manera como lo tendría cualquier muchacho, como lo tendría yo, pero la gente no confía en lo que ve. La gente, pues la mayoría de las personas no quieren confiar en su propia visión del mundo y no quieren confiar en su propia versión, en sus propias palabras, y eso es como lo más importante y el sello más importante que debería tener un escritor. Es como, hey, ¿dónde estás parado? Esto que estás viendo lo ves tú únicamente, nadie lo puede ver por ti, yo no estoy en tu lugar. No, tú ves una cosa única. Y si fuera eso tienes una forma de contarlo única, pues tienes la mitad más o menos ganada, ¿no? Porque claro, ahora también leer, si tú estás escribiendo literatura policíaca, pues hay que leer a los duros policíacos, pues para saber y uno tener un punto de comparación y no empezar el onanismo de que era una noche de lluvia y sin embargo, era una noche oscura y sin embargo llovía. Y uno, wow, qué frase, no. O sea, para no empezar a hacerse la paja literalmente con cualquier frase pendeja que uno haga, ¿no? Uno tiene que empezar a compararse con gente que valga la pena y uno, para poder tener un punto de comparación y ser autocrítico con lo que uno, o sea, no pasarse todo. Uno tiene que decir, esto es una porquería, así de sencillo, lo voto, sin clemencia. Porque hay una cosa clara. Todas las ideas que uno tiene en la cabeza, digamos, de las construcciones de una novela, yo tengo una novela en la cabeza, la tengo perfecta, tengo una canción en la cabeza, la tengo perfecta. El problema es que acá funciona muy bien porque 100% la idea es inmaculada, pero cuando la sacas y la rozas con el aire, con el papel, con la guitarra, eso ya empieza a contaminarse y ahí sucede que se aparta mucho de la idea original. Entonces la idea es como si tienes una idea para una novela, y que la novela que salga se parezca por lo menos en un 75% de lo que tienes en la cabeza. Por lo menos un 75%. Uno a veces empieza a escribir y se va alejando de esa idea porque no sabe cómo atraparla y ahí tienes un punto de crítica constructiva de ti mismo contigo mismo. Es decir, tú tienes la idea, es perfecta. Cuando la escribes no es tan perfecta, pues a trabajar, ¿no? Pues a trabajar hasta que lo que escribes se parezca por lo menos un 75% a lo que tienes en la cabeza. Eso es claro. Y Cristian, cuando vas a escribir una crónica, por ejemplo la de Gaitán vive bajo los puentes, o de Maricielo, un panalivio para Maricielo, ¿en qué es lo que primero te enfocas? ¿Qué buscas? Es decir, voy a escribir sobre esta situación, sobre este evento, ¿y qué buscas primero? ¿Qué esperas encontrar primero o qué piensas descubrir primero para que te motive? O sea, ¿cómo arrancar la historia? Mira, yo por lo general cuando, digamos, una crónica cualquiera, digamos, una crónica del colegio, Instituto Técnico Superior, y me la encargaran a mí en Bogotá, y digamos, yo no lo conociera, yo lo primero que abro es una carpeta en búsquedas, y voy a empezar a buscar
la historia de este colegio, el himno que cantaron hoy, todo lo que pueda saber más. Voy a tener que buscar la historia de Barranca, cuántos colegios hay en Barranca. Voy a tener que investigar también cuántos colegios, institutos técnicos, cuál es la vocación técnica de cuántos colegios, a dónde puede llegar un colegio que sea tecnológico, compararlo con un colegio tecnológico en Dinamarca, por ejemplo, cuál sería la diferencia que le haría falta. Y después de tener toda esa información, vendría aquí a hablar con ustedes, profes, para poder tener de primera mano la versión de ustedes sobre todo lo que yo he investigado y que me cuenten historias reales y hablar con los alumnos. Y ya con toda esa cosa, yo tengo, digamos, un acervo, digamos, de información suficiente para estar bien confundido y sobre todo para empezar a escribir algo. Pero la humanidad es importantísima, o sea, sin el contacto con el objeto que vas a retratar es imposible hacer una buena crónica. Por eso, digamos, esta crónica de Gaitán, yo lo que hice fue, si el personaje estaba muerto, está requete contraescrito, lo que hice fue vindicar el mito. Yo hablé con la gente que ponía sus carteles bajo los puentes, con la gente que hace sus facsímiles y que los pone por ahí, con la gente que sigue estando pues de alguna manera oprimida y que saca a bailar a Gaitán cada vez que hay una ley que les va en contra, ¿no? Entonces, claro, es como la gente viva, buscar el alma de las cosas en las personas, eso es todo. Y mantener un contacto horizontal con el que sea. O sea, es decir, quítele el ropaje a la puta, al cura, al teniente, al guerrillero. Detrás de todas esas pendejadas hay un ser humano. Hay detrás de todo ese rol que quiere representar y todo el poder que les da, lo que sea, la sotana o las armas, detrás de todo eso hay un ser humano. Entonces, estudiantes, para nuestros trabajos o para nuestros trabajos en clases, tenemos estos excelentes consejos de un excelente escritor. Es importante que los tengan en cuenta. Esta video tienen que verlo varias veces porque se viene la tareita de la escritura de la crónica. Pero con esta ayuda que nos acaba de dar Cristian, tienen ustedes los elementos importantes para realizar la crónica. Ir a la parte humana, a la esencia, a la vitalidad, al alma de lo que se quiere contar, de lo que se quiere narrar. Y aquí en la crónica, volviendo al libro que nos ocupa, veo que y fuiste mucho a lo popular, tanto que aquí presentaste unas canciones, aquí hay unos corridos llaneros. Unos corridos llaneros. Pero cantados por el pueblo. No, pues claro, es que son corridos llaneros de invención popular. Mira como dice uno de las estrofas que dice aquí: Mariano y sus tropas matan por detrás a la indefensa, que es la gente campesina, de Millano y sus bellezas, pero le falta coraje y no le pesa la bragueta para pelear frente a frente y mostrando uno la jeta. Popular, netamente popular, y hay una cantidad, ahí nombran a Mariano, el presidente. A Mariano Ospina Pérez, claro. Enseguida muestran el rechazo, pero de una manera, de un lenguaje que lo entendemos. Y eso está concorrido con este golpe, es un joropo recio, ¿no? Ese, pues eso ustedes saben que eso fue en el día 9 de abril que el mundo estalló en violencia porque una gente asesina pagada con la indulgencia mató al poder de mi pueblo que iba para la presidencia, don Jorge Eliezer Gaitán, un hombre de gran potencia. Ah, pero es que también es cantante. Vea otra sorpresa que muy bien, muy bien. La versatilidad para esas cosas, para la escritura, para la literatura, para el arte. A mí la música llanera me parece importante, es fuertísimamente y es importante. Yo creo que el siguiente descubrimiento del país va a ser los llanos orientales. Fíjate que hemos ido descubrieron el Caribe y se volvió de moda el porro y todo. Descubrieron después ahora, pues lo andino siempre ha estado ahí y después descubrieron, ahora están en el Pacífico, ¿no? Y las marimbas y la cosa y Chopquitown y todo eso está como de moda. Y sabes que faltan los llanos orientales y la fuerza que tiene esa gente tan berraca con su cuatro, su bandola y su zapateo y su joda. Esa gente tiene una historia que contar y es un mundo con una digamos, dimensión cultural tan grande como la del Caribe, pero nosotros la desconocemos. No. Bueno, Cristian, interesante, muy llamativo y muy motivador lo que
lo que tú nos has indicado y esperamos que tengamos otra oportunidad Ojalá. para continuar charlando con Cristian. Agradecemos los consejos y aprovechar todos los espacios que nos brinde la institución y nos brinde la literatura, nos brinde las letras, la narrativa. Las letras nos ayudan a conocer la realidad y a veces a escapar de ella también, ¿no? A mamarle gallo un rato también. Ay, sí. A la realidad. Que los políticos de Colombia, qué tipos, como decía Garzón, qué tipos tan hartos, hermano. Qué manes tan mamones. Nos la tienen clavada. O sea, muchas gracias Cristian, por su atención y por este momento tan importante, tan interesante. Y gracias a todos los que nos ven. Y en una próxima oportunidad, pues continuaremos con nuestro ejercicio literario. y para el examen, tuki tuki lulú, ¿verdad? Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale.